Bueno, durante seminarios previos a este estuvimos viendo el proceso de interacción entre la gameta femenina y la gameta masculina, proceso que denominamos fecundación o fertilización. Estuvimos analizando las características que tenían que tener las gametas y principalmente explicando que las gametas para poder interaccionar o interactuar tienen que tener un estado o grado de maduración. Que la maduración de la gameta masculina implica una serie de pasos, ¿sí? Como la maduración propiamente dicha que se hace en el epidídimo, como la capacitación que ocurre en el tracto genital femenino, ¿sí? La cual habilita entonces al espermatozoide a tener eficiencia en la fertilización, es decir, a estar capacitado para efectuar el proceso de la fertilización o fecundación. Mientras que la gameta femenina madura, ¿sí? Durante el desarrollo folicular y madura desde el punto de vista citoplasmático, acumulando factores, acumulando nutrientes, así como también desde el punto de vista nuclear. eh, la maduración se reinicia durante la pubertad, siendo que el ovocito se encontraba detenido en diploinema 1 y en la pubertad se reinicia, terminando la primera división meiótica y empezando la segunda, ¿sí? Para avanzar sobre la segunda hasta arrestarse en metafase 2. En este momento el ovocito ya está en condiciones de ser fertilizado y al interactuar las dos gametas se generan una serie de señales que para el lado del espermatozoide lleva a la activación de la reacción acrosómica que permite la liberación de su contenido acrosomal y la penetración a través de las cubiertas del ovocito, es decir, el cúmulus y también la zona pelúcida, y hacia el lado de la gameta femenina del ovocito se completa por un lado la meiosis 2, ya que se activa este ovocito, se activa nuclearmente, finaliza la meiosis 2 y empieza el proceso de formación del pronúcleo femenino, así como también se estaba formando el pronúcleo masculino. Ambos pronúcleos van a tener que eh, eh, duplicar su contenido cromosómico para entonces empezar la primera división celular, ya que luego de la anfimixis se encuentra conformado el huevo o cigota, ¿sí? Además, en el caso del ovocito, la maduración contempla también la denominada reacción cortical, que consiste en la liberación de esos gránulos corticales del contenido para que de esta manera se evite, ¿sí? O se produzca el bloqueo de la polispermia. Bueno, entonces llegamos en ese punto a la conformación, ¿sí? A la concepción de la primer célula totipotente generadora de todos los tejidos y generadora de un organismo completo. Es decir, llegamos al estado de la concepción de un ser vivo que sería un ser vivo diploide, ¿sí? Y en capacidad de empezar a dividirse para conformar un organismo multicelular. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver las etapas tempranas del desarrollo, ya a partir de la formación del cecigoto y los procesos que siguen a esto, que son la segmentación y la formación de una estructura embrionaria temprana que es la blástula. Bien, entonces lo primero que tenemos que decir es que la activación del ovocito, como dijimos hace un momento, ¿sí? Y el inicio del ciclo celular justamente da eh, eh, inicio a que empiece el proceso de la segmentación. Por lo tanto, dijimos que una vez que el espermatozoide, ¿sí? Interactúa con el ovocito a través de los antirreceptores zonales del espermatozoide y de los receptores de zona que tiene el ovocito, se desencadena una transducción de señales que del lado del ovocito, ¿sí? Eso se traduce en su activación, en la reasunción de la metafase 2, de la meiosis 2, la finalización de esa meiosis 2 y luego la singamia y posteriormente la anfimixis con el pronúcleo masculino. Previo a esto, entonces, se va a producir la duplicación del contenido genómico y ya tenemos entonces una célula que es 2N4C con la combinación de cromosomas paternos y maternos, con lo cual
vemos que durante la activación del ovocito, entonces el material genómico se duplica, ¿sí? Y ese material genómico ya está en condiciones de iniciar la primera división celular. Entonces justamente el inicio de la división celular es lo que conocemos como proceso de segmentación. Bueno, vamos a ver que durante una división celular y otra división celular hay una serie de etapas que en su conjunto conforman lo que se denomina el ciclo celular. Conocemos que el ciclo celular tiene una fase G1, ¿sí? Donde la célula se prepara para eventos posteriores, como puede ser la duplicación del ADN, una fase S, que consiste en la duplicación del material genético, una fase G2, donde la célula se prepara mediante la síntesis de todo lo que necesita molecularmente hablando para la división celular en sí misma, y finalmente una fase M, que es la división mitótica. Esto sería un ciclo celular clásico, un ciclo celular que tiene estas fases que acabamos de denominar, una interfase que tiene la subfase G1, S y G2 y una fase M, ¿sí? Bueno, pero esto es el ciclo celular tradicional de una célula somática, ¿sí? De una célula que ya se encuentra diferenciada. Sin embargo, en el caso de el cigoto, como vemos acá, el cigoto comienza a dividirse, proceso que ya definimos como segmentación, pero estas células embrionarias, ¿sí? Se dividen sin respetar este ciclo celular clásico. ¿Por qué? Porque en el ciclo celular clásico existen lo que se denominan puntos de control o puntos de chequeo. Recordemos de biología molecular que los puntos de control o puntos de chequeo en el ciclo celular son complejos moleculares que se encuentran sensando, chequeando que cada paso que se cumpla en el ciclo celular se cumpla correctamente. Si un paso no se cumple correctamente, entonces este sensor molecular detiene el proceso, el ciclo, en ese momento hasta que se repare este evento que no es correcto. Por ejemplo, si vemos que los cromosomas no se unen todos al uso mitótico, entonces hay un complejo molecular, ¿sí? Que sería el punto de control o punto de chequeo, complejo molecular formado por dos grandes moléculas, ¿sí? La ciclina y las quinasas dependientes de ciclina, que en su conjunto forman lo que se llama el factor promotor de la maduración o MPF. Entonces este complejo o MPF de alguna manera inhibe, ¿sí? De que la célula continúe su división celular si algún cromosoma no se encuentra unido al uso mitótico. Por lo tanto, bueno, como este evento de unión de los cromosomas, alineamiento de los cromosomas en el uso mitótico, es un evento que se tiene que cumplir, si no se cumple correctamente porque un cromosoma no se encuentra unido al uso mitótico, entonces se frena, se arresta, ¿sí? El ciclo celular en este momento. Y esto ocurre porque hay controladores, puntos de chequeo o complejos moleculares que están sensando que todos los cromosomas estén pegados al uso mitótico. Bueno, este tipo de controles determinan que el ciclo celular somático de una célula diferenciada tenga todas las fases que mencionamos del ciclo celular tradicional. Sin embargo, una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que en las células embrionarias tempranas no existen estos puntos de control, ¿sí? No existen estos puntos de chequeo, con lo cual la célula, si en uno de los pasos no los cumple correctamente, se divide igual, no se frena en su proceso de división o de ciclo. Entonces el ciclo celular no controlado en las células embrionarias se dice que es un ciclo celular bifásico. Entonces vemos que durante una división y otra transcurre un ciclo que solamente tiene dos fases. Una fase M propiamente dicha, que es la mitosis, y una fase S que implica simplemente la duplicación del material genómico. Por lo tanto, no existen subfases, ¿sí? Dentro de la interfase solamente está la fase S y la fase M. Por eso hablamos de un ciclo celular embrionario no controlado, ¿sí? Y que es bifásico. De esta manera, el embrión se divide rápidamente. Las células a partir del cigoto se van dividiendo rápidamente, ya que en esta instancia
el embrión que se va conformando necesita multicelularidad, y para eso se debe poder dividir las células sin ningún tipo de restricción, aun cuando esté fallando en alguno de sus procesos durante este ciclo bifásico. El embrión necesita ganar masa celular para avanzar en los estadios tempranos del desarrollo. Y bueno, nuevamente, sin importar que alguna célula tenga alguna alteración o defecto. Eso después se va a corregir posteriormente durante el desarrollo más avanzado del embrión, eliminando estas células defectuosas por apoptosis, que es un plan de muerte celular programada, ¿no?, genéticamente. Pero al momento, en las etapas tan tempranas del desarrollo, las células se dividen sin control, aún pudiendo generarse células que no tienen o células que tienen algún defecto desde el punto de vista genético o desde el punto de vista bioquímico y funcional. Bueno, entonces acá vemos un ciclo celular clásico de una célula somática, una célula diferenciada, donde se pueden observar, ¿sí?, las subfases. Por ejemplo, en este caso tenemos la interfase, ¿sí?, y dentro de la interfase tenemos la subfase G1, la fase S, donde se duplica el material genético, ¿sí?, y la subfase G2. Y luego tenemos la fase M, que implica todas las subfases de la mitosis propiamente dicha. Esto es lo que ocurre en una célula somática diferenciada, ¿sí?, a partir de una etapa más avanzada del desarrollo embrionario, como es la gastrulación, ¿sí?, en el cual las células se dividen con puntos de chequeo. Sin embargo, como dijimos anteriormente, en las células embrionarias, al no existir puntos de chequeo, la célula duplica su material genético y se divide por mitosis. Duplica su material genético y se divide por mitosis, aún corriendo el riesgo de que alguna de estas células, ¿sí?, no sea normal o se encuentre alterada genética o funcionalmente. Por lo tanto, estas células embrionarias son lo más parecido que hay a una célula tumoral, ya que se dividen de manera irrestricta y ilimitada, ¿sí?, sin tomar en consideración que estas células tienen algún tipo de falla, por ejemplo, a nivel genético. Por eso las células embrionarias tempranas también se las conoce como células carcinoembrionarias, por este comportamiento de división irrestricta. Bueno, entonces vamos a ver que el ciclo celular a nivel embrionario, ¿sí?, como dije anteriormente, es un ciclo bifásico, y va a depender, por supuesto, de ciertas proteínas, como por ejemplo el conjunto de la ciclina B, ¿sí?, y de una quinasa que se denomina CDC2. Estas dos moléculas, en forma de un complejo, forman el complejo que justamente yo les dije, que se denomina factor promotor de la maduración, o factor MPF en el acrónimo traducido al castellano. Entonces, CS2 es una proteína quinasa que depende para su estado de activación de la presencia de la ciclina B. Entonces, esto permite que la célula se divida y transite todas las fases de la mitosis. Pero sin embargo, para poder reiniciar el ciclo, esta ciclina debe degradarse, y entonces la célula reinicia el ciclo duplicando su material genético durante la fase S. Pero para eso, claro, se desacopla la ciclina de la quinasa, porque la ciclina se degradó, queda esa quinasa sola, y esto permite que la célula duplique su ADN sin volver a duplicarse, hasta que se sintetiza nuevamente ciclina y se activa nuevamente el complejo. Bien, sin embargo, en el caso de un ciclo celular, bueno, en este caso entonces estamos viendo que el ciclo celular de una célula embrionaria temprana, de una blastómera, que es la célula que se genera a partir de la división del cigoto, ¿sí?, tiene un ciclo celular bifásico que solamente contempla la mitosis y la duplicación del ADN. Mientras que en una célula somática ya diferenciada, como dijimos,
que presenta puntos de chequeo o de control, tenemos todas las fases y subfases del ciclo celular tradicional. Por un lado vamos a tener la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Y estamos viendo acá que acá entran en juego otra serie de moléculas, ¿sí? Como por ejemplo las quinasas dependientes de ciclina, que se acomplejan con la ciclina tipo D, la quinasa dependiente de ciclina que se acompleja con la ciclina del tipo E. Esta le permite a la célula en estado, ¿sí?, de diferenciación terminal y de especialización terminal ingresar en lo que se denomina el ciclo G0. Mientras que cuando alguna señal así lo permite, pueden reingresar, ¿sí?, al ciclo tradicional para volver a dividirse, acomplejándose entonces con una ciclina de tipo E. ¿Qué células son las que pasan a G0, es decir, a un arresto del ciclo celular? Aquellas células altamente especializadas, como es el caso de una neurona, como es el caso de una célula muscular, que son células que invierten toda su energía y toda su expresión génica en el proceso o función para el cual están especializadas, la conducción nerviosa para el caso de una neurona o la contracción muscular para el caso de una célula muscular. Bueno, estas células no tienen capacidad de dividirse, salvo que exista algún estímulo que las reinicie en el ciclo y que aumente la síntesis de este tipo de ciclina, que al acomplejarse con la quinasa hace que la célula supere el punto de restricción que tienen en G1 y vuelvan a entrar en la ciclicidad, ¿sí?, celular. Para esto vemos que la fase S tiene una ciclina A particular de la fase S, ¿sí?, y también una ciclina B particular de la fase G2 y de la fase M. Entonces, bueno, estamos viendo que hay otro tipo de moléculas que se suman, ¿sí?, y que son las que determinan que en una célula somática y diferenciada empiecen a aparecer subfases dentro de la interfase, como la G1, S y G2, ¿sí?, así como también la fase M. Esto en una célula somática, ¿sí?, y diferenciada. Cuando las células embrionarias pasan de tener un ciclo bifásico a un ciclo tradicional, ¿sí?, bueno, cuando ya avanzan del estado de segmentación al estado de gastrulación. Las células gastrulares ya ganan puntos de chequeo, puntos de control, por lo cual las células gastrulares ya tienen un ciclo celular somático o tradicional con las fases y subfases que conocemos, mientras que las células en segmentación son células que tienen un ciclo bifásico debido a la carencia o ausencia de puntos de chequeo. Bien, entonces decimos que la segmentación es el proceso de división celular que comienza a partir de la activación, ¿sí?, del ovocito, cuando ya fue fecundado, cuando ya tenemos el cigoto conformado y que está en capacidad de dividirse por mitosis. Es decir, que ya no solamente se activó el pronúcleo femenino, sino que se duplicaron los genomas de ambos pronúcleos, realizaron la conjunción o anfimixis y ya se pueden alinear los cromosomas paternos y maternos en el uso mitótico para entonces empezar la división celular mitótica. Entonces la segmentación es la mitosis a partir de la célula original, que es el cigoto, generando entonces células denominadas blastómeras, y la segmentación tiene por finalidad la multicelularidad. Es decir, que empieza a organizar un embrión multicelular que luego va a ser un embrión que va a tener linajes celulares distintos, es decir, donde va a haber diferenciación, va a haber cambios en la morfología de las capas embrionarias y formación de órganos, es decir, morfogénesis y organogénesis. Bien, entonces tenemos que analizar que las células se dividen rápidamente porque no tienen puntos de chequeo, no hay controles. Entonces, si analizamos el periodo de la segmentación versus la gastrulación, que es una etapa más avanzada posterior a la segmentación, y vemos en este gráfico este análisis, entonces vemos
que si tenemos el logaritmo decimal del número de células por embrión en función del tiempo en horas, vemos que durante la etapa de la segmentación hay un crecimiento exponencial en el número de células del embrión. Es decir, que acá hay una actividad mitótica irrestricta. Mientras que cuando entramos en la etapa de gastrulación, esto sería para el caso de un anfibio, a las 15 horas, a las 40 horas, perdón, a una temperatura de cultivo de 15 grados, entonces vemos que la curva empieza a aplanarse, entra en una meseta. Esto es ¿por qué? Porque durante la segmentación las células se dividen de manera irrestricta o ilimitada porque no hay puntos de chequeo. Mientras que en la gastrulación, ya al haber puntos de chequeo, la célula entra en el ciclo tradicional y hay células que si no cumplen con cada etapa correctamente se frenan. Y además demoran mucho más porque se suman subfases a las fases del ciclo. Ya no estamos hablando de un ciclo bifásico como hay acá, sino de un ciclo tradicional. Entonces es por eso que la curva se aplana. Entonces, con respecto a la segmentación, tenemos que tener algunas características en cuenta, como que se basa en una serie de divisiones mitóticas que reducen el cigoto a células que cada vez son más pequeñas. Justamente una de las características del control del ciclo celular es que en la medida que una célula va a dividirse, primero aumenta del tamaño al doble del tamaño original para que las dos células nuevas e hijas tengan el mismo tamaño que la célula madre antes de empezar el proceso de división. Durante la segmentación no ocurre porque no tienen tiempo de duplicar su masa o volumen. Entonces las células que nacen, ¿sí?, de la original son células más pequeñas que la original. Y estas células más pequeñas se las denomina blastómeras, que son, como dije, más pequeñas que el cigoto, y a su vez más pequeñas que sus células originales. Además, la segmentación conlleva la recuperación del índice núcleo-citoplasma. Es decir que prácticamente si tomamos la relación que hay de superficie o de volumen del núcleo versus el citoplasma, vamos a ver que es prácticamente igual. La relación núcleo-citoplasma es 1 a 1, cosa que no ocurre en una célula somática diferenciada, donde generalmente, dependiendo del tipo celular, pero generalmente la relación núcleo-citoplasma, ¿sí?, es de 4 a 1. Esto depende entonces del control particular del ciclo celular que hay durante este periodo, porque no hay control del ciclo celular. Bueno, la velocidad de división celular y la ubicación relativa de las blastómeras se halla bajo el control particular del ciclo. Acá vamos a ver que de las fases del ciclo bifásico que tiene una célula en segmentación, un hecho importante en la fase M, en la mitosis, es la formación del uso mitótico, del uso acromático. De acuerdo a la disposición de este uso, es cómo se van a dividir, en qué plano se van a dividir las blastómeras, ¿sí?, o el cigoto. Si la primera división va a ser en un plano ecuatorial o en un plano meridional. Esto entonces va a depender de la ubicación de estas células, de las blastómeras, respecto a la tridimensionalidad del embrión, va a depender del control particular del ciclo celular. Bueno, entonces, de acuerdo a la disposición de ese uso mitótico, ¿sí?, es cómo se van a producir los planos de segmentación. Bueno, vamos a ver que el patrón de clivaje de segmentación va a depender de la cantidad de vitelo que tenga ese huevo o cigoto y de la distribución del vitelo. El vitelo, tanto en cantidad como en distribución, de alguna manera estarían empujando al uso mitótico hacia un extremo. Si hay mucha cantidad de vitelo, lo están empujando hacia un extremo. Si hay poca cantidad de vitelo, es probable que el uso mitótico esté en el centro del cigoto, ¿sí? Entonces, la cantidad y la distribución del vitelo van a influir de alguna manera en la posición del uso acromático. Y a su vez existen factores que influyen en el ángulo
que va a adoptar ese uso mitótico. Estos factores, por supuesto, son factores proteicos, son moléculas que dependen de la transcripción de genes que están justamente dedicados a esta función, ¿no? A darle la orientación o el ángulo de disposición al uso mitótico en cada una de las segmentaciones. Estos genes se denominan genes homeóticos, genes maestros, y que justamente codifican la información del ángulo y posición del uso mitótico en cada una de las divisiones. Bueno, entonces vemos que durante la división celular se va a disponer los cromosomas sobre el uso mitótico, también llamado uso acromático, debido a que los cromosomas se unen justamente a los microtúbulos del uso a través de sus cinetocoros y de proteínas que unen directamente ese cinetocoro al uso acromático. El uso se construye a partir de microtúbulos que surgen desde los centríolos del sistema centriolar, y cuando los cromosomas se desplazan por ese uso mitótico se dirigen hacia los polos donde se encuentran los dupletes centriolares. Y la célula se divide debido a la formación de un anillo contráctil de microfilamentos de actina. Esto es el proceso de la citocinesis. Entonces acá si hacemos una inmunofluorescencia con un anticuerpo marcado con un fluoróforo contra los filamentos de actina, vamos a ver que justamente en la región central se forma este anillo contráctil de filamentos de actina. Bien, y si hacemos una fluorescencia justamente para microtúbulos, vamos a ver acá entonces que se forma todo el uso microtubular que arrastrará a los cromosomas, ¿sí?, hacia los polos. Bien, entonces de acuerdo a esto tenemos que tener en cuenta que ese uso mitótico va a tener una posición, ¿sí?, y un ángulo que va a estar dependiendo de la cantidad y de la distribución del vitelo. El vitelo sería un factor que de alguna manera inhibe, ¿sí?, la división celular, es decir, inhibe justamente la división a nivel de ese uso mitótico. Donde no se encuentra el uso mitótico por exceso de vitelo, ahí no va a haber segmentación, no va a haber citocinesis, va a estar frenada por el vitelo, mientras que la citocinesis va a ocurrir del lado del cual se encuentra ese uso mitótico. Entonces acá hablamos de el polo animal, que es donde se encuentra ese uso mitótico, y el polo vegetativo, que es donde se encuentra el resto del vitelo. Entonces hay un concepto que es muy importante, y es este, que la cantidad y la distribución del vitelo va a determinar la forma en que se segmenta el huevo, y por lo tanto también la distribución de las células en el eje de simetría del embrión. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que por un lado la cantidad y la distribución del vitelo van a determinar si el huevo o cigota se segmenta totalmente, ¿sí?, o parcialmente. Y por el otro lado, cómo se van a distribuir en el eje simétrico del embrión, ¿sí?, las nuevas células o blastómeras, porque van a depender justamente no solamente de si la segmentación es total o parcial, sino del ángulo que adopta el uso mitótico. Bueno, entonces si nosotros ampliamos esta imagen, vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, que en el caso de aquellas especies que tienen escaso vitelo, ¿sí?, y que tienen el vitelo distribuido equitativamente, hablamos de huevos isolecíticos, ¿sí? Estos tienen, como ven acá, una segmentación completa. El cigoto se segmentan completamente. Ahora, de acuerdo al ángulo que adopta el uso mitótico, va a ser el tipo de segmentación total que tienen. Por ejemplo, en el caso de los equinodermos, la segmentación, como es este caso, es radial. Fíjense que de acuerdo al eje de simetría, las blastómeras se disponen, ¿sí?, de manera equidistante alrededor de ese eje de simetría. Esto es una segmentación radial que responde, como ejemplo, al equinodermo o al anfioxo. Mientras que
también para el mismo tipo de huevos, los isolecíticos, existe lo que se denomina la segmentación espiral. Entonces fíjense que de acuerdo a la orientación del uso mitótico, las blastómeras se dividen de manera completa, ¿sí? Pero acá ya vamos a encontrar que se forman algunas blastómeras de mayor tamaño y otras de menor tamaño, y que se van a distribuir de manera espiral o helicoidal, ¿sí? Como lo vemos, este sería una vista de lado, de costado, y esta es una vista desde arriba, dorsal, de este embrión. Acá vemos blastómeras de mayor tamaño o macrómeras, y estas son de menor tamaño o micrómeras, y fíjense que tienen una especie de recorrido helicoidal o espiral. Este es el caso de los moluscos, ¿sí? De los anélidos, de los gusanos planos. Otro tipo de segmentación total en huevos isolecíticos es la bilateral. Fíjense que, bueno, si comparamos cómo están distribuidas espacialmente estas dos blastómeras con respecto a las de los anélidos, vemos que evidentemente, si bien la segmentación es completa, la disposición del uso mitótico ha sido diferente, ya que en la posición de las blastómeras, en este caso de los tunicados, no es lo mismo que por ejemplo en los anélidos. Esto lleva a lo que denominamos una segmentación total u holoblástica, como también se llama, pero con una simetría bilateral. Si ustedes ven, las blastómeras grandes y pequeñas, macrómeras y micrómeras, se distribuyen bilateralmente en forma especular a lo largo o a los lados de un eje de simetría. Y vuelvo a repetir, este es el caso de los tunicados. Y después tenemos el caso de los mamíferos y de los nematodos, que también tienen un huevo isolecítico que se segmenta totalmente, pero que sus blastómeras, de acuerdo a la disposición en cada división del uso mitótico, ¿sí? Se van a ir disponiendo de manera rotacional. Acá vemos que la mayor parte de las blastómeras son del mismo tamaño, ¿sí? Se van a disponer, ¿sí? En forma de rueda, hasta que se forma una estructura un poco más compleja, que es la blástula. Después se encuentran los huevos que tienen una cantidad intermedia de vitelo, es decir, que hay una proporción un poco mayor de vitelo, de citoplasma, que de núcleo, y está ligeramente ese vitelo dispuesto hacia uno de los polos. Entonces, como la cantidad es un poco más que el caso de los isolecíticos, hablamos de huevos mesolecíticos. Tienen una disposición vegetal moderada de ese vitelo. Entonces ya acá estamos viendo un polo vegetativo. Y corresponde al ejemplo típico de los anfibios, en donde la segmentación, ¿sí? Es completa, pero está retardada en esa zona del polo vegetativo, y entonces hablamos de una segmentación radial. Fíjense que a ambos lados del eje de simetría se disponen radialmente, ¿sí? Las blastómeras, que en un principio son blastómeras del mismo tamaño, y que luego, debido a la presencia de vitelo en este polo vegetativo, el segundo plano de división genera algunas blastómeras de menor tamaño, que no llegan a ser pequeñas, y por eso se habla de mesómeras. Cuando los huevos tienen gran cantidad de vitelo y sí está distribuido en un polo, hablamos de huevos telolecíticos, que tienen un vitelo más denso y que se encuentran más en uno de los polos de la célula. Entonces acá vemos que la segmentación ya empieza a ser en un punto de la superficie del huevo, en el polo animal, el resto no, es el polo vegetativo, y vemos que se forma entonces una segmentación que puede ser bilateral para el caso de los cefalópodos, o formando un disco de segmentación sobre esta superficie, que es para el caso de las aves, de los reptiles y de los peces, y esto constituye lo que se denomina disco
discoblástula. Bueno, en el caso de los insectos, como el vitelo está en la región central del huevo, hablamos de un huevo centrolecítico. Pero, bueno, justamente la segmentación es superficial porque los núcleos se van a distribuir en la región superficial y van a empezar a dividirse en esta región superficial. Por eso hablamos de una segmentación superficial. Bueno, entonces acá clasificamos los huevos de acuerdo a la cantidad y a la distribución del vitelo y vimos cómo ese vitelo de alguna manera frena el proceso de la segmentación porque polariza el uso mitótico y no solamente lo polariza sino que también modula la disposición angular de ese uso mitótico, haciendo que en cada una de las especies varíe entonces la distribución de las células de acuerdo al eje de simetría del embrión. Bueno, entonces volvemos a trabajar este concepto, ¿sí? Que la clasificación de los huevos va a depender de la cantidad y de la calidad de vitelo. De acuerdo a eso, vemos que de acuerdo a la cantidad tenemos huevos que tienen una proporción equitativa de vitelo respecto al núcleo, entonces hablamos de huevos oligolecíticos, ¿sí? Aquellos que tienen mucho vitelo como los polilecíticos o megalecíticos. Acá tenemos los ejemplos, los mamíferos oligolecíticos, las aves megalecíticos. De acuerdo a la distribución, en el caso de los mamíferos la distribución es uniforme, hablamos de iso u homolecíticos, y en el caso de las aves la disposición es polar y por eso hablamos de telolecíticos. El tipo de segmentación en los mamíferos es total u holoblástica. En el caso de las aves es parcial o meroblástica. Esto tiene que estar muy claro. Segmentación total u holoblástica en mamíferos, segmentación parcial o meroblástica en las aves. Volviendo al esquema, ¿sí? Al gráfico, entonces vamos a ver que en la segmentación total u holoblástica, ¿sí? El huevo se divide completamente y de manera exponencial se van formando las células denominadas blastómeras a partir del cigoto. Tenemos 2, 4, 8 y así sucesivamente hasta formar una estructura embrionaria temprana que se denomina mórula. Es probable o puede suceder que la segmentación total sea igual, es decir, que surjan todas células iguales, ¿sí? O que sea desigual. Vamos a ver que en el caso de un huevo que tiene un huevo mesolecítico, que tiene un poco más cantidad de vitelo que en el caso de los mamíferos, la segmentación, ¿sí? Empieza a ocurrir frenada por la presencia de este vitelo ya polarizado, por este polo vegetativo, pero culmina siendo una segmentación total. Pero ¿qué pasa? Como las células que primero se dividen completamente son las que corresponden al polo animal, nos van a quedar células más pequeñas y células más grandes en la zona vegetativa. Entonces hablamos de micrómeras, ¿sí? Y de macrómeras. Bueno, entonces vamos a ver que hay diferencias en la formación de una mórula en el caso de una holoblástica desigual respecto de una holoblástica igual. Esto sería el caso de un mamífero, por ejemplo, y esto sería el caso de un anfibio. Y la estructura ya es posterior a la de la mórula, es la de la blástula. Fíjense la gran cavidad que tiene la blástula en un mamífero y el arcanterón, una cavidad blastular más reducida que hay en un anfibio. Bueno, volviendo nuevamente al mismo concepto y para dejarlo bien firme, la cantidad, los tipos de segmentación van a depender del tipo de huevo y para ello tenemos que considerar la cantidad y la distribución del vitelo. Bueno, entonces para eso vamos a volver a repetir que los huevos que tienen poco vitelio y que se encuentran distribuidos, ¿sí? Homogéneamente son los isolecíticos, corresponden a los equinodermos, también a los mamíferos, tienen una segmentación holoblástica, es decir, total, que puede ser igual para el caso de los mamíferos, ¿sí? O desigual para el caso de los anfibios. Entonces, bueno, este es el ejemplo que tenemos que dejar marcado para los mamíferos, segmentación holoblástica total, el huevo oligolecítico o isolecítico y tiene un primer plano
de división que es rotacional. ¿Mm? Bien, ahora, para el caso de las especies que tienen mucho vitelo, la segmentación es meroblástica o parcial, ¿sí? Y puede ser discoidal, ¿sí? En la superficie, que es el caso de las aves, los reptiles y los peces, que tienen una segmentación meroblástica, el huevo es poli o megalesítico, y de acuerdo a la distribución del vitelo se dice que está en un polo o telolesítico. Mientras que en el caso de los insectos, la segmentación, ¿sí? El huevo es un huevo centrolesítico y la segmentación es superficial. En este caso es discoidal y acá tenemos una segmentación superficial. Bien, finalmente entonces vamos a ver que el patrón de clivaje puede ser total, holoblástico o parcial peroblástico, que la cantidad de vitelo es escasa, es decir, oligolesíticos, y de acuerdo a la posición isolesítico, se encuentra en el centro, con un eje de simetría radial para los equinodermos, espiral para los moluscos, bilateral para las asidias o asidios y rotacional para el caso de los mamíferos. Después tenemos el caso de los huevos que tienen un poco más de cantidad de vitelo, que son mesolesíticos o mediolesíticos, con una distribución un poco polarizada, mesolesíticos, con un clivaje, bueno, por supuesto es una división total, pero con una simetría de clivaje radial, que es el caso de los anfibios. Y después, bueno, ya tenemos los huevos que se segmentan parcialmente, es decir, los meroblásticos, que tienen mucho vitelo, polilesíticos, distribuidos en un polo telolesíticos, ¿sí? Y que tienen un clivaje, una simetría de clivaje bilateral, como el caso de los cefalópodos, o discoidal, como los reptiles, las aves o los peces. Y finalmente los centrolesíticos, que son los insectos, que tienen una simetría de clivaje superficial. Bueno, entonces de aquí tomamos las características de la segmentación en los mamíferos y vemos que en los mamíferos la segmentación es de las más lentas. Hay una división cada 12 o 24 horas, ¿sí? Es una segmentación asincrónica, no todas las células se dividen en el mismo periodo de tiempo, y los genes cigóticos, es decir, los genes maternos, ya se empiezan a expresar desde el estadio de 2 células, es decir, que son la activación génica materna más temprana que está ocurriendo es a partir de las 2 células, es decir, la expresión del genoma materno se activa a partir de las 2 células y es la que va a conducir el desarrollo temprano del embrión. Las primeras etapas del desarrollo está conducida por la expresión de genes cigóticos. Finalmente, cuando el embrión llega a un estadio de 8 células, ¿sí? Ocurre un mecanismo, un fenómeno que después vamos a tratar, que se denomina compactación, ya que empiezan a relacionarse a través de comunicaciones celulares las blastómeras entre sí. Y acá empiezan a diferenciarse dos poblaciones celulares dentro de esa mórula. Y este proceso es el que se conoce como compactación. Bien, entonces el patrón de clivaje va a variar con las especies de acuerdo a cómo se va a disponer en qué ángulo se va a disponer el uso mitótico para cada una de las divisiones celulares, ¿sí? Y esto se encuentra determinado genéticamente por la expresión de estos genes de espacialidad, que son los denominados genes Hox. Bueno, entonces acá estamos viendo que para el caso de los equinodermos y de los anfibios, ¿sí? Hay un primer plano de segmentación que es meridional y un segundo plano de segmentación que también es meridional pero perpendicular al primero. Y el tercer plano de segmentación, ¿sí? Es ecuatorial. Bueno, perdón, en el caso de los mamíferos, un primer plano de segmentación que es meridional, un segundo plano de segmentación que es meridional perpendicular al primero y un tercer plano de segmentación que es ecuatorial, ¿sí? Esto lleva a que la distribución de las blastómeras acá sea una segmentación radial y acá sea una segmentación rotacional, ¿sí?
Bueno, en el caso de los anfibios, entonces estamos viendo que el vitelo se encuentra dispuesto un poco polarmente. Esto permite que se segmente primero y más rápidamente la zona del polo animal, ¿sí? Hasta que luego se llega al polo vegetativo y se produce un retraso, un enlentecimiento en la citocinesis. Esto lleva a que se generen primero divisiones celulares más rápidas y de blastómeras de menor tamaño, y en la zona del polo vegetativo divisiones celulares más lentas y blastómeras de mayor tamaño. En la medida que progresamos se van acentuando la diferencia entre las blastómeras o micrómeras del polo animal y las macrómeras del polo vegetativo, hasta que finalmente vamos a ver que se forma un blastocele, una cavidad, ¿sí? Donde hay células muy pequeñas que corresponden a lo que era el polo animal y células más grandes que corresponden a lo que era el polo vegetativo. Bueno, entonces acá vemos que en el caso de los anfibios el clivaje igualmente es total, es holoblástico, pero la disposición de las blastómeras en el eje de simetría de este embrión, ¿sí?, es radial. Bueno, en el caso de los mamíferos dijimos que hay un tercer plano de segmentación que es ecuatorial, ¿sí? Y la presencia del vitelo en el polo vegetativo lleva a que se generen blastómeras de un tamaño diferente, un poco menor. Esto establece entonces, en el caso de los anfibios, ¿sí?, esto establece diferencias en el tamaño de las blastómeras. Algunas son micrómeras y otras son macrómeras. Bueno, entonces vemos que esta diferencia se debe a que el tercer plano de división ecuatorial justo encajaría a la altura de lo que sería el polo animal, y esto lleva a la diferencia en el tamaño de las blastómeras. Acá vemos, este es el primer surco de segmentación, ¿sí?, el segundo surco de segmentación, el primero meridional, el segundo también meridional perpendicular al primero, y después ya viene un ecuatorial, pero que justamente se realiza en el límite entre la región animal y la región vegetativa, y esto hace que las células del polo animal sean más pequeñas que las células del polo vegetativo. Bueno, entonces vamos a ver que estas células, estas blastómeras, se dividen de manera irrestricta, no controlada, porque justamente su ciclo celular es bifásico, ¿sí? En donde, como dijimos anteriormente, en este ciclo celular bifásico intervienen moléculas como por ejemplo una quinasa, que es CDC2, y la ciclina. Si nosotros vemos, vamos a aumentar un poco la imagen, ¿sí? Vamos a ver que esto es la zona de el núcleo celular, la cromatina, ¿sí? Esto es la zona del vitelo, y acá vemos la formación del huso mitótico. Entonces vemos acá que se está produciendo la segmentación. Si analizamos este ciclo celular bifásico, vamos a ver que la actividad de esta quinasa de CDC2 aumentan durante la fase de mitosis, ¿sí? Y decaen abruptamente durante el fin de la mitosis y el inicio de la fase S, ¿sí? Mientras que durante la fase S el crecimiento es lento, ¿sí? Es lento, y a la vez va seguido también de un aumento en la cantidad de ciclina B. Y justamente vamos a ver que durante la fase M hay degradación de la ciclina para que termine esa fase M, y acá durante la fase S justamente esta molécula se encuentra inactivada porque es fosforilada. Quiere decir que acá, hacia finales de S, ocurre una desfosforilación que activa abruptamente nuevamente la síntesis de ese CC2 para que se cumpla entonces, junto con la ciclina, la mitosis. Es decir, que junto con la ciclina se forma ese factor promotor de la mitosis, o factor promotor de la maduración, que activa el proceso de división para nuevo reiniciar ese ciclo bifásico.
Bien, entonces como dijimos, la segmentación es un proceso bifásico en el que intervienen dos moléculas, una quinasa que se llama CDC2 y la ciclina. Y CDC2 al final de la fase S se activa por desfosforilación. Bueno, entonces acá estamos viendo también, luego de sucesivas divisiones celulares, vemos la diferencia que hay entre las micrómeras y las macrómeras, y que en este lugar justamente, de acuerdo a las células de menor tamaño y su reorganización, se forma una cavidad o arcanterón primario, que es la cavidad blastular. Bien, de acuerdo con lo que venimos viendo y de acuerdo a esto que planteamos, que la división completa o holoblástica depende de la escasa cantidad y distribución equitativa del vitelo, y de acuerdo a la disposición de ese uso acromático en un ángulo particular, de acuerdo a cada especie, y que se encuentra de alguna manera codificado en estos genes maestros. En el caso del erizo del mar, la segmentación es completa, es holoblástica y tiene una distribución radial de las blastómeras, ¿sí? Acá lo podemos ver claramente, ¿sí? En donde vemos el polo vegetativo, el polo animal, vemos que se produce la segmentación completa, primer plano de segmentación, segundo plano de segmentación, tercer plano de segmentación, y ya tenemos las blastómeras del polo animal, las blastómeras del polo vegetativo, y en la medida que van ocurriendo nuevos planos de segmentación, vamos a ver que estos planos de segmentación pueden afectar, por ejemplo acá, en el caso de estas mesómeras, es decir, que no llegan a ser micrómeras, pueden afectar acá, en el plano de división ecuatorial, la zona de disposición del uso mitótico, llevando a la formación entonces de, ahora sí, dos tipos celulares, dos mesómeras distintas, ¿sí? Que darán origen a territorios correspondientes al futuro ectodermo. Y vamos a ver que en la región del polo vegetativo sí, el vitelo frena la división y formará células más grandes y células más pequeñas, que son las micrómeras. Entonces dijimos que en la zona del polo animal, de acuerdo a la incidencia de los planos de división por la disposición del uso, tendremos células de tamaño intermedio, las mesómeras, mientras que en el polo vegetativo tendremos las macrómeras y las micrómeras. Vamos a ver entonces las mesómeras, que corresponderán a aquellas que van a dar origen a estructuras ectodérmicas, y las macrómeras y micrómeras, que darán origen a estructuras mesodérmicas y endodérmicas. Bueno, acá vemos entonces en una imagen real cómo es el proceso de, bueno, fecundación. Acá vemos en flecha negra la presencia de un espermatozoide, el ovocito, y acá vemos entonces cómo empieza en este punto la citocinesis. Esta sería la membrana de fecundación. Acá se produce la citocinesis completa u holoblástica, 2 blastómeras, 4 blastómeras, y así sucesivamente. Y vemos entonces en esta imagen de contraste de fase la formación de micrómeras, de macrómeras y de mesómeras. Y luego en una etapa más avanzada, como tenemos todas las micrómeras, ¿sí? Y la cavidad blastular. Bueno, entonces aparentemente las micrómeras generan una señal, ¿sí? Que les dice a las células que deben imaginarse y formar el endodermo, ¿sí? Entonces, si vemos cómo es este proceso para el caso del erizo de mar, dijimos que estaban en la zona vegetativa, ¿sí? Las macrómeras y las micrómeras. En la zona animal tenemos las mesómeras. Pero si nosotros hiciéramos experimentalmente un trasplante de micrómeras hacia la región animal, ¿sí? Aquí, entonces vamos a ver que se va a estar formando a partir de estas micrómeras, ¿sí? Trasplantadas o células donantes, se va a estar formando un mesénquima primario, y a su vez las células trasplantadas inducen la expresión de genes del endodermo y estructuras a partir de las células del polo animal, inducen una invaginación que no debería ocurrir.
y que sí ocurre en la célula del polo vegetativo. Debido a la presencia de esas micrómeras se produce la formación de un endodermo y de una invaginación. Se forma un mesénquima normal y el endodermo. Bueno, entonces a partir de estas micrómeras trasplantadas se va a formar una barra esquelética que depende de esas micrómeras trasplantadas y un arquenterón. Y en la región ventral ocurre normalmente la formación, ¿sí?, del arquenterón y de estas barras esqueléticas. Bueno, acá vemos entonces también lo que ocurre durante estos experimentos, en los cuales tenemos las mesómeras, las macrómeras y las micrómeras, ¿sí? Si nosotros de alguna manera separamos el polo animal del polo vegetativo, vemos que a partir del polo animal se puede originar una larva plútea. Bueno, perdón, si tenemos todo el embrión completo se forma una larva plútea. Si solo aislamos el polo animal formamos una deuteroblástula, es decir, que solamente tenemos estructuras ectodérmicas. Hay lo que se denomina una animalización completa, ya que se forman estructuras ectodérmicas con estas proyecciones, mientras que si dejamos el hemisferio animal y las micrómeras, entonces vamos a ver que se forman estructuras endodérmicas. Se forma una larva reconocible que tiene endodermo a partir de las capas animales. Esto significa entonces que, bueno, de alguna manera las micrómeras son las estructuras que llamamos esqueletogénicas y que se diferencian por lo que denominamos una especificación autónoma. Después vamos a ver, cuando veamos diferenciación celular, qué es la especificación autónoma. Es la que depende simplemente de la distribución de factores en el citoplasma en la medida que la célula se divide simétricamente, mientras que el resto de las células lo hace de manera condicional, es decir, que necesitan de señales de las células vecinas. Por eso, si nosotros acá agregamos micrómeras, vamos a ver la formación de un endodermo, porque estas células están transmitiendo señales al resto del polo animal. Bueno, entonces como concepto tenemos que tener en cuenta que en el erizo animal las células del polo vegetativo se encuentran especificadas. ¿Qué significa? Que se van a diferenciar porque hay señales, como por ejemplo la expresión de beta-cateninas, ¿sí?, que provienen de las micrómeras. Entonces vamos a ver acá en esto, ¿sí?, vamos a ver entonces que las micrómeras, ¿sí?, presentan beta-catenina que se expresa en el núcleo de estas micrómeras, y también en algunas otras células que se denominan células BEC1 y BEC2. Esto da origen a una larva plútea. Pero si nosotros inhibimos mediante cesio, ¿sí?, la expresión de las beta-cateninas, ¿sí?, vamos a ver que justamente estas beta-cateninas se expresan nuclearmente solamente en la región de las micrómeras, ¿sí?, y ya no se expresan en las otras células, viendo que el desarrollo corresponde solamente a estructuras endodérmicas. Y bueno, si entonces solamente anulamos la expresión de la beta-catenina a las micrómeras pequeñas, bueno, vamos a ver entonces que hay una formación solamente de estructuras ectodérmicas. Bueno, entonces vemos que hay diferentes olas de expresión, ¿sí? La primera ola corresponde a la expresión de beta-catenina, la segunda a la expresión de estos factores BEC1 y 2, y la tercera corresponde a una proteína que se denomina delta, que activa una vía especial de desarrollo que es la vía Notch. Eso lo vamos a ver cuando veamos diferenciación. Sin embargo, acá les muestro que en segmentaciones de 4 a 6 células, bueno, interviene esta señalización que es la expresión de beta-catenina a nivel nuclear. La beta-catenina es un gen materno que activa los genes de formación del endodermo, y a su vez también acá tenemos que influye la expresión de las micrómeras tempranas y de las micrómeras tardías. La segunda señal es la expresión de esta proteína delta,
que actúa sobre los genes del endodermo en VEC2, ¿sí? Y del mesodermo también en VEC2. A su vez, estos genes de endodermo en VEC2 activan la tercera onda, que son los genes de especificación del endodermo en VEC1. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta tercera ola de proteína delta activa sobre la especificación de genes del mesodermo que de alguna manera también frenan, ¿sí?, en la segmentación 7 a 9 a los genes de endodermo, permitiendo entonces que la diferenciación vaya en este sentido, de las células VEC2 a las células VEC1. Bueno, finalmente hay una señal que es dependiente de la expresión nuclear de las beta-cateninas en las células VEC1 que activa, ¿sí?, esta vía de transición. Bueno, entonces todo esto lleva a la creación de micrómeras en el polo vegetal, de mesómeras en el polo animal y de macrómeras también en el polo vegetal, y que se determine que estas van a dar origen a estructuras ectodérmicas, estas a estructuras endodérmicas y estas a estructuras mesodérmicas. Esto nos permite hacer lo que se denomina un mapa de destino. Un mapa de destino es justamente qué destino va a tener en la formación de las hojas embrionarias cada uno de estos tipos celulares. Bueno, vemos que las azules van a originar el ectodermo oral, el ectodermo oral, bueno, y después vamos a ver que estas van a formar el endodermo, estas van a formar las células mesodérmicas o esqueletogénicas. Y si seguimos la división de cada una de estas diferentes tipos celulares, vamos a ver entonces cómo se van dividiendo y van tomando destino las diferentes células, ya sea del polo animal o del polo vegetal. Vamos a ver las del polo animal, que todas terminan siendo mesómeras y dando origen entonces a ectodermo, ¿sí?, y a mesénquima secundario, mientras que las vegetales forman las macrómeras que darán origen también a ectodermo, VEC1 y VEC2, y en el caso de las VEC2 a endodermo, y las micrómeras prácticamente y exclusivamente a células esqueletogénicas, ¿sí?, y a endodermo celómico o a celoma. Bueno, entonces pasamos ahora a otro tipo de segmentación, que es la segmentación parcial o meroblástica, que ocurre en los peces, aves y reptiles, pero que en particular es sobre una superficie, y por eso hablamos de una segmentación discoidal, ya que el cigoto se segmenta superficialmente y parcialmente debido a la cantidad y distribución del vitelio. Y esto es lo que vemos acá, ¿sí? Vemos que empieza, acá tenemos toda esta zona, este es el huevo visto dorsalmente, esta zona es densa debido a la gran cantidad de vitelos, por eso llamamos a esta zona opaca, y esta zona se denomina pelúcida porque acá se encuentra el polo animal, y el límite entre las dos es la zona marginal. Entonces esta es el área opaca, esta es el área pelúcida, y el intermedio o el límite es la zona marginal. La segmentación ocurre acá, donde está el uso mitótico, donde está el polo animal, y por eso hablamos de una segmentación discoidal, porque ocurre en este disco, y se van produciendo las segmentaciones sucesivas, formando entonces las blastómeras en esta región. Si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver entonces las células que surgen de la segmentación, que son las blastómeras, ¿sí? Vamos a ver debajo el vitelo, y vamos a ver que en los bordes, en los extremos, se encuentra la mayor condensación de vitelo, que es la zona opaca. Esto correspondería a la zona pelúcida o translúcida, y acá nuevamente zona opaca. Bueno, acá vemos cómo se está produciendo la segmentación en esta zona discoidal superficial, dos células y así sucesivamente, formando entonces la discoblástula, debido a la formación de blastómeras en una superficie discoidal. Esto ocurre en peces, en aves y en reptiles. En el caso de los tunicados, el clivaje también es total, pero la disposición de las blastómeras es bilateral. Como ya lo vimos anteriormente, acá tenemos el cigoto, este es el mapa presuntivo de las futuras segmentaciones, a qué van a dar origen, si a ectodermo, si a endodermo o si a mesodermo.
Acá lo vemos en amarillo el endodermo, en azul el ectodermo, diferentes tipos de ectodermo, neural o superficial, la notocorda que es mesodermo o el músculo que también es mesodermo. Y entonces vemos cómo se va a producir la segmentación dando origen a blastómeras dorsales y a blastómeras ventrales. Acá tenemos la zona anterior, esta es la zona posterior, y vamos a ver que estas blastómeras se van a distribuir bilateralmente de acuerdo al eje de simetría del embrión. Y en un estado más avanzado vemos cómo se distribuyen las diferentes blastómeras que darán origen a territorios ectodérmicos o mesodérmicos o endodérmicos en forma bilateral o especular respecto del eje del embrión. Entonces acá lo podemos ver perfectamente cómo se van dividiendo y cómo se forma un embrión de disposición bilateral. En el caso de los moluscos del género Trocus, ¿sí? La segmentación es espiral, ¿no? Si bien es una segmentación completa, puede ser una segmentación espiral en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Es decir, que hablamos de una segmentación rotacional hacia la izquierda o sinistral o hacia la derecha o dextral. Esto depende de la disposición o el ángulo que toma el uso mitótico en la segunda división mitótica. Y acá vemos entonces cómo ocurre, ¿sí?, en los moluscos. Vemos acá el uso mitótico, el primer plano de segmentación, y cómo en cada plano de segmentación va cambiando el ángulo del uso mitótico. Fíjense, llevando a que justamente la división o la disposición de las blastómeras sea en forma helicoidal o rotacional, generándose en las sucesivas segmentaciones algunas micrómeras y otras macrómeras. Las macrómeras, por supuesto, ubicadas más hacia ventral. Acá tenemos una vista desde el polo animal, cómo se forma esa simetría rotacional de las blastómeras, y acá es visto de lado, y acá podemos apreciar bien el ángulo de inclinación del uso mitótico en cada una de las blastómeras y cómo se va dividiendo, formando entonces células más grandes y células intermedias y pequeñas. Y fíjense que todas tienen una disposición rotacional o helicoidal. Bueno, entonces acá lo vemos, pero en una fotografía. Acá tenemos las micrómeras, ¿sí?, las macrómeras. Vemos acá todavía una mesómera que no se ha dividido, acá que ya se empieza a dividir, y que se forman entonces macrómeras y micrómeras. Bueno, esto nos permite entender que de acuerdo a esta disposición del uso mitótico en ángulos diferentes a partir de la segunda división, se va a producir una rotación de ese eje de segmentación en el sentido sinistral, es decir, hacia la izquierda. Fíjense cómo va hacia la izquierda y llevando a la formación de un caracol con un eje de simetría rotacional hacia la izquierda. Pero también lo hay hacia la derecha, donde fíjense que el eje está dispuesto, el ángulo del uso mitótico está dispuesto 180 grados diferente respecto de este. Entonces se va a ir produciendo una segmentación con una distribución rotacional pero hacia la derecha, es decir, dextral, llegando a un caracol con una simetría rotacional pero hacia la derecha. Bien, llegamos hasta este punto. Acá vamos a hacer un descanso y vamos a continuar, ¿sí?, con el proceso de la segmentación, ¿sí?, y la organización de las blastómeras, pero ahora particularizando el caso de los mamíferos y de las aves.